Los años 90 fueron años de infancia o adolescencia para muchos de nosotros, y en el mundo de los videojuegos fueron los años de nacimiento de muchas sagas emblemáticas en las consolas, con catálogos auténticamente mágicos como el de Super Nintendo, Mega Drive o PlayStation, pero siempre se nos olvida uno de los catálogos más extensos en cantidad pero también en calidad de aquellos años 90, juegos como Blood, por cierto, raíz por el que me animé a hacer este vídeo, luego os cuento, también Rise of the Triad, Half-Life, Soldier of Fortune, Diablo, Age of Empires y un largo, muy largo, etcétera. Pero, ¿por qué el catálogo de PC no es tan venerado como el de otros sistemas? ¿Por qué muchos de sus grandes juegos exclusivos pasaron desapercibidos o se mencionan excesivamente poco en el panorama retro nacional? Bueno, mucho he hablado de esto y teniendo en cuenta lo consolero que es nuestro país, unido a la temprana digitalización del videojuego pecero, podemos encontrar ciertas claves a esto. También la piratería o la vinculación tan cercana del PC a Internet apoyan esta realidad. Si ya de por sí el catálogo retro de PC queda oscurecido con el paso de los lustros, hay además juegos que por cualquier causa quedan todavía más en la penumbra de la historia, dando por resultado que muchos de nosotros no los conozcamos, incluido el que os habla. Hoy os vengo a hablar de Requiem Avenging Angel, un desconocido videojuego hasta hace poco para mí, y quiero contaros de qué va y por qué le hago el protagonista del vídeo de hoy. Respecto a la historia lo vamos a ver a continuación de este corte, pero ¿cómo llegué a Requiem? Pues a través de un tweet, sí, hace unos días escribí un tweet relacionado con el 25 aniversario del mítico Blood de 1997. En este 2022 se cumplen 25 añazos, si no lo habéis jugado hacedlo porque es imprescindible. Bueno, el caso que entre las respuestas me contestó el Bemol de Mármol. No sé si conocéis este canal, pero es un canal bastante grande, bastante enorme, y empezamos a intercambiar mensajes sobre recomendaciones pues de juegos noventeros de PC. Y entre ellos me dijo este Requiem. Yo este no lo conocía, porque otras recomendaciones sí que o bien las conocía o las había jugado, pero en este caso no lo conocía para nada. Fue decírmelo, empezar a buscar en Google, me encantó, lo descargué y empecé a jugarlo, me encantó más. Y aunque no esté a la altura de un Half-Life, creo que es un juego que merece muchísimo la pena. Por cierto, el Bemol de Mármol hizo un vídeo a este Requiem hace 8 añazos. Yo en mi caso se lo voy a hacer ahora, voy a añadir cosas que ya vais a ver en el resto del vídeo, cosas que igual tienen más que ver con mi canal, aparte del propio análisis del juego, sino cosas relacionadas con el coleccionismo. Ya lo veréis después. Y nada más, ¿queréis saber de qué va? ¿Qué historia tiene este Requiem? Pues nada, os dejo con el vídeo. Esta es una historia de ángeles, y nosotros somos uno de ellos, pero no somos un ángel cualquiera, no. Vamos armados hasta los dientes y podemos utilizar poderes angelicales, adjetivo que en este caso poco de bondadoso tiene. Entre estos poderes celestiales podemos poseer enemigos o utilizar el tiempo bala. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, y una de ellas es esta. 2 años antes que Max Payne, este Requiem ya utilizaba la mecánica jugable del tiempo bala. Yo cuando estaba jugándolo y lo descubrí, aluciné, porque en casi toda la prensa escrita o medios de comunicación siempre es como un estándar decir que Max Payne fue el primero que exploró esta mecánica de ralentización del tiempo para esquivar las balas. Pues no, Requiem lo utilizaba. Sí que es verdad que está más depurado en Max Payne, pero este Requiem, o sea, la mecánica es exactamente igual. Entre uno de los poderes que tenemos angelicales es este, el de parar el tiempo para esquivar las balas. Una maravilla, es uno de los motivos por el cual también me animé a hacer este vídeo, estas cosas que damos por sentadas en la industria y luego te das cuenta que hay juegos antes que ya lo hacían. Y dicho esto, os dejo y seguimos con el vídeo. Pero ¿cuál es el universo de este Requiem? ¿Por qué somos un ángel con armas de fuego y poderes? Sin hacer mucho spoiler, que no quiero hacer ninguno, el juego comienza en el reino del caos, un mundo intermedio, un limbo entre el cielo y la tierra, para después desarrollarse su mayor parte en la propia tierra de mediados del siglo XXI, y por lo tanto muchas de las ubicaciones son versiones estilizadas de lugares cotidianos, incluidos un bar, un hospital e incluso una planta de energía, algo muy común de los juegos de aquella época, futuros no muy lejanos y escenarios familiares con un barniz futurista.
Deus Ex o Half-Life son buena muestra de este rollo, de este estilo que también veríamos en el cine en aquellos años con Matrix. Incluso en el lenguaje mesiánico vemos este parecido. El año 2000 estaba cerca, chavales, y muchas manifestaciones culturales lo hacían notar en el cine y, por supuesto, cómo no, en los videojuegos. El juego contiene muchas referencias a la Biblia. El personaje del jugador lleva el nombre de Malaquías, un profeta del Antiguo Testamento. Malaquías también puede significar mi mensajero o mi ángel en hebreo. Lilith, la líder de los caídos y nuestros enemigos, aparece en la literatura medieval. Otros personajes menores en el juego también llevan el nombre de personajes bíblicos, con nombres hebreos como Joná y Elija. Todos los poderes que posee Malaquías se explican en el manual del juego con una cita bíblica. Por ejemplo, uno de los poderes de ataque de Malaquías convierte a un enemigo en una estatua de sal. Este poder se explica a través de la siguiente cita en el juego y que a su vez es un versículo de la Biblia. Es la siguiente: pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Está en el Génesis versículo 19-26, por cierto. Ciertos lugares también han seguido este tema mesiánico, bíblico y religioso en general, como con la nave espacial de la humanidad llamada Leviatán, en honor a un monstruo marino del Antiguo Testamento. Por lo demás, la historia peca de lo que pecaban muchos FPS de finales de los 90, con muy contadas excepciones. Un maniqueísmo evidente, buenos contra malos, o en este caso ángeles hipervitaminados contra caídos con nombres de hace más de 2000 años. La compañía que andaba detrás de este juego sonará mucho por sacar al mercado una de las consolas más exitosas de los 90. Ojo, Nintendo y Sega temblaron ante semejante rival. Bueno, fuera de coñas, estamos ante 3DO. Su consola fue lanzada en 1993 por el módico y ajustado precio de $699, casi nada. El modelo comercial que utilizaron no funcionó, lógicamente, y en 1996 la empresa sufrió una reestructuración para dedicarse únicamente al desarrollo de software, de videojuegos. El mayor éxito de la compañía fue su serie de juegos Army Men, que eran como juguetes genéricos de plástico verde en forma de soldados. También suyas son sus series Might and Magic y especialmente Heroes of Might and Magic de la subsidiaria New World Computing. Fueron quizá los más populares entre sus juegos en el momento de su lanzamiento. Aún así, nada pudo evitar su bancarrota final para el 2003, y sus IPs más reseñables acabaron en Microsoft, Namco y otras compañías del sector. Bueno, puestos en contexto sobre quién era la matriz, hay que hablar del estudio subsidiario que se encargó de este Requiem. Este no fue otro que Cyclone Studios, conocido por títulos como la saga Unprison, juegos de acción estratégica en tiempo real, y Battle Sport, título de deportes futurístico. Como veis, tampoco eran From Software en el desarrollo de videojuegos. Aquí me quiero detener un momento para explicaros por qué vendió tan mal, por qué fue un fracaso tan grande comercial este Requiem. En la época, en los 90, a finales de los 90, la forma que teníamos los usuarios de conocer un videojuego, los videojuegos que iban a salir próximamente, eran fundamentalmente dos. Teníamos o bien las revistas de la época, como Micromanía, Computer Gaming World, bueno, un montón de revistas que había en la época, y la otra forma eran las demos. Muchas veces las demos venían incluidas en las revistas. Entonces, la demo de este Requiem, cuando la publicaron, era una demo que pedía un PC de la NASA, de hecho pedía una tarjeta Voodoo, y exclusivamente que fuese una tarjeta Voodoo. ¿Qué pasa? Que muchos usuarios no tenían una Voodoo en sus PCs. Lo curioso de esto es que hay una incoherencia tremenda, porque luego, meses después, cuando sacaron el juego entero, ya no era la demo, sino el juego entero, no pedía esa Voodoo. Con cualquier tarjeta aceleradora que tuvieses, se podía correr el juego. De hecho, este Requiem tampoco era un juego cuyas especificaciones técnicas eran muy elevadas. Entonces, se debe fundamentalmente a esto. La demo pedía unos requerimientos muy concretos. La gente no jugó a la demo, que era la mayor fuente de conocimiento para los usuarios de la época, y al no jugar la demo, pues luego no compró el juego. Y esto supuso un fracaso comercial y un fracaso de marketing para la empresa desarrolladora.
¿Qué ocurrió? Pues que cuando salió el juego fue un fiasco, como he dicho, no vendió nada bien, pero no solo en España, sino en Europa, en Estados Unidos y en general en todo el mundo. Recordad que en finales de los 90, como he dicho, eran las revistas y las demos, no había redes sociales, no había YouTube, no había gameplays, y esto pues hizo que definitivamente el batacazo fuese tremendo. Y además no podemos achacarlo tampoco a que tuviese mala nota en la prensa especializada de aquella época, del año 99, este juego se ponía bastante bien, de hecho tenía una media de notable, por tanto tampoco lo podemos explicar por este lado. Yo creo que fue la demo, esa falta de acceso de muchos usuarios a probar el juego, lo que hizo que luego, cuando saliese entero, fracasase estrepitosamente. Y dicho esto, seguimos con el vídeo. Lo primero que notas al empezar este título es que su jugabilidad es novedosa. Novedosa para la época, no a día de hoy, lógicamente. No fue el primero, pero sí de los primeros en tener un desarrollo cinematográfico. Esto lo notamos en que el avance de la historia se realiza no solo con cinemáticas, sino que también con la propia interacción tuya con los NPCs y entre ellos mismos también. Algo que pocos meses antes, en el 98, ya hizo Half-Life y que aunque no llega a las cotas de calidad del título de Valve, Requiem implementa bastante bien. En cuanto a los niveles, tenía una continuidad en su progresión. Ya habían pasado aquellos años donde el nivel acababa con una interrupción abrupta donde aparecía una pantalla con los logros conseguidos. Aquí, en la historia no hay discontinuidades, todo se va desarrollando sin interrupciones, como he dicho, o pantallazos en negro. Bueno, cuando hablo de carácter cinematográfico me refiero a que no hay una separación abrupta entre los niveles del videojuego. Antes de Half-Life, que fue creo que el gran referente de esto, tú pasabas un nivel, aparecía una pantalla de repente donde te aparecían pues los enemigos muertos, la puntuación y este tipo de cosas. Con Half-Life esto cambió y Requiem en el año 99 hacía un poco lo mismo, se desarrollaba la historia sin cortes abruptos, de forma continua, sin discontinuidades. Los historiadores tendemos, cuando explicamos a los alumnos la historia, hacemos el mismo ejemplo. Es decir, tú no puedes acostarte en la Edad Media y amanecer en la Edad Moderna. No descubrió Cristóbal Colón América y de repente, o cayó Constantinopla y de repente al día siguiente ya estás en la Edad Moderna. No, esto no pasa, hay una continuidad. La historia está llena de continuidades, no de discontinuidades. Puede haber eventos que precipiten ciertos procesos, pero nunca hay un corte radical para explicar la historia. Con esto pasa lo mismo, los videojuegos antes los niveles se separaban de forma abrupta. Con Half-Life, y como es este caso del Requiem, ese corte abrupto deja de existir y la narrativa, la historia se va desarrollando de forma más orgánica y lineal sin cortes abruptos. Y esto es lo que me refiero yo con carácter cinematográfico. Espero haberme explicado bien. Y vamos a seguir con el vídeo, que si no me tiro aquí toda la mañana. Otro punto de interés y que demuestra este avance del género de los shooters es la cantidad de texto en pantalla que nos iba desgranando el contexto, los caídos, el limbo o el universo en general donde nos encontramos cuando lo jugamos. Nos otorga una inmersión poco vista en este género, y eso fue revolucionario en aquellos años 90 en el terreno del videojuego en primera persona. Malaquías, nuestro prota, es testigo en los distintos escenarios de imágenes sobrecogedoras que aceleran esa inmersión en el juego, aprovechando un motor gráfico propio y perdonando los 23 años que han pasado, podemos sumergirnos en este entorno de ángeles y caídos en un mundo pseudo-futurista. Escenas donde vemos distintas representaciones bíblicas con temática divina que encogen al jugador y que seguramente estéis viendo de fondo mientras hablo. También escenas demoníacas con personas crucificadas y seres malsanos en escenarios que a veces parecían hechos a base de tripas y casquería, haciendo hincapié en esa dualidad del bien y del mal, del cielo y del infierno, y nosotros en medio de todo eso. Una vez salimos de este purgatorio nos adentramos en la ciudad y perdemos parte de nuestros poderes angelicales, por lo que abusaremos más de las armas de fuego para poder estar en la tierra, pero los iremos recuperando. ¿Y de qué forma?
Yo sin duda me quedo con lo de poseer a los enemigos, o sea, es una maravilla porque tú puedes coger al enemigo y utilizar su arma y lo posees, o sea, literalmente lo posees, es una paja mental, pero es que aparte de esto podemos hacer levitar a los enemigos o utilizar lo que he dicho antes del tiempo bala, que yo me quedé congelado cuando descubrí que un videojuego 2 años antes de Max Payne utilizaba esta mecánica, por tanto es un juego lleno de posibilidades jugables, de verdad, un juego que de verdad merece la pena darle una oportunidad sin llegar a las cotas de calidad de Half-Life, por ejemplo, que salió unos meses antes, en el 98, pero este es un juegazo que todos aquellos que améis los FPS, sobre todo los FPS clásicos, debéis probar por lo menos y jugarlo. Y entre las cosas negativas que tenemos que decir de este título está sin duda el sonido, prácticamente ausente en cuanto a banda sonora y bastante mediocre en cuanto a sus efectos. Según lo iba jugando pensaba cómo hubiese ganado enteros este Requiem con una implementación del sonido muchísimo mejor, más aún teniendo en cuenta esta ambientación celestial y demoníaca con muchas referencias bíblicas que podría haber hecho ganar muchísimos enteros a este título en este aspecto. En fin, una auténtica pena. La inteligencia artificial es y era bastante buena para la época, no estaba rota, que no era poco. Los enemigos podían correr a esconderse una vez estaban heridos y podían llegar a ponernos en serios aprietos. Es un juego con un nivel de dificultad notable, por lo que a aquellos que os gusten los retos os resultará sin duda interesante. Y ahora que hemos desgranado un poquito este juego, que yo mismo no conocía hasta la recomendación del Bemol de Mármol y cuyo análisis os recomiendo, quiero adentrarme sobre en cuáles son los precios que ronda este Requiem en caja grande, en su versión Big Box, ya que la falta de éxito comercial seguro que lo hace moverse en unos precios elevados. Vamos a ello, vamos a verlo. Bueno amigos, para ver un poco los precios he elegido unos cuantos ejemplos para no tirarnos aquí mucho tiempo mirando. He elegido este que procede del Reino Unido, de Lynx, aquí lo tenéis, y vale 69,99 libras, aproximadamente 80,32 euros. Ya sabéis que luego a esto habría que añadirlo, al ser Reino Unido, estar fuera ya de la Unión Europea, pues añadirle unas tasas de importación, ¿no? Este parece que está como semi precintado o algo así, la verdad, creo que está o precintado o con el precinto roto. Bueno, vamos a mirarlo, sí, parece que está precintado. Y bueno, lo tenemos a un precio bastante bueno para estar en este estado de precintado. A mí me da un poco rabia los precintados porque luego no puedes ver lo que lleva dentro y me jode. El siguiente ejemplo, este está a 200 euros y este sí que está precintado. Esta es la portada, europea, ¿vale? Concretamente este será el alemán o el multidioma alemán-francés, italiano. Y este viene exactamente de Alemania, de Sandhausen. Y bueno, lo tenemos a 200 euros precintado, ¿vale? Este sí que está precintado en condiciones. De hecho, el vendedor pone un montón de fotos aquí para que se vea bien el precinto, ¿eh? Esta tarita de los precintados también existe en el coleccionismo de PC, amigos. Otro ejemplo, este viene también de Reino Unido, aquí lo veis, de Chelmsford, no sé qué localidad será, en Reino Unido, y está a 49,99 libras, 57,37 euros, más gastos de importación, lo que hemos dicho, tasas, etcétera, etcétera, que se te subirá fácilmente a los 100. Y bueno, aquí lo tenemos, lo que lleva adentro, la portada británica, y bueno, aquí lo vemos. Bueno, no sé si es británica porque pone manual en... Si pudiese ver el reverso... Vamos a ver si vemos el reverso. No puedo ver el reverso. Bueno, vamos a ver si en esta foto podemos ver algo. Sí que parece que viene en inglés y es el ítem británico. Un buen precio, 50 euros. Yo me esperaba, la verdad, que estuviesen más caros por lo mal que vendió en su tiempo. Ahora vamos a ir al mercado americano, ¿vale? Hay una aplicación, que es esta, que se llama pickclick.com. Pickclick.com. Y es como un filtro para solo buscar en el eBay de Estados Unidos. Para aquellos que queréis algún juego de importación es súper útil. A mí me la enseñó, por cierto, Sergio, que hemos tenido alguna retrocharla muy interesante sobre coleccionismo y sobre su colección de Big Box. Pues fue el que me pasó el chivatazo de esta página, que está muy bien. Bueno, y aquí ya vemos que las ediciones americanas tienen un precio bastante elevado, ¿eh? Ya no es el europeo, está más valorado en Estados Unidos. La portada es diferente. Luego os explicaré que el español tiene la portada americana, no sé exactamente por qué, pero tiene la americana y vemos que ronda entre los $200, el cajetín suelto 39, 300...
200 dólares. Vamos a ver si vemos alguno abierto, porque estos... No, estos son de otras regiones. Lo que son americanos son estos, ¿vale? Y lo que he visto, pues eso, 200 y 300 dólares. Una barbaridad. Por ver este de 200, quiero ver un poco si está precintado o no. Es un cómpralo ya. A ver si se me carga un poco la página. Y bueno, aquí veo un poco cómo está. No está precintado, ¿eh? Mira, ahora lo vamos a ver, chicos, si se me carga... no quiero en español. La página... Mira, la portada es esta, que es la misma portada que la española, ¿eh? Es la misma portada, que lo sepáis. Y bueno, el diseño artístico de la portada es bastante chulo. Y como vemos, exactamente es la versión americana. Y lo que contenía, pues bueno, como todas las versiones americanas, te traían mucho más contenido. No sé por qué, las europeas siempre traían menos. Aquí el cajetín del CD. Y bueno, pues sin abrir, sin sellar, y está a 200 dólares, en la versión americana desde luego se mueve a unos precios ya para ponernos serios. En mi caso, y lo dejo para el final, no pude evitar que me recomendase el juego El Bemol de Mármol, jugarlo, investigar, hacer el vídeo y por supuesto pues caí y me lo compré. El único objeto distribución española de este juego que vi. Y lo cogí por una sencilla razón, porque nunca se sabe este tipo de juegos que vendieron tan mal, nunca se sabe cuándo va a haber otro a la venta. Entonces dije, mira, por el precio, que aquí lo tenéis, para que veáis un poco, tiene 49,99 más 8,96 de envío, ¿vale? Me costó unos 60 pavos, un poco menos. Pero creo que he hecho una buena compra. Os ampliaría las fotos, está en muy buen estado, os ampliaría las fotos, pero cuando un objeto vendido ya no lo puedes ver. O por lo menos en lo que es en el PC, en el móvil sí que me deja. Y bueno, aquí lo tenéis. Este es el que me he hecho con él por 60 euros. Creo que igual es un poco elevado, no me quería gastar tanto dinero. Pero el juego me ha gustado mucho, creo que es una reliquia, una cosita, una joyita escondida del mundo del PC. Y bueno, la verdad que no esperé y me lo compré y me pudo el ansia viva. El precio no lo vi excesivamente elevado para ser un juego tan raro. Y bueno, aunque no, el europeo está más baratito que el americano, pues me hice con él. Además creo que, bueno, el reverso, ahora no se ve aquí las fotos, pero el reverso es en castellano, el manual en castellano, es la distribución que se hizo aquí en España, que a mí me da un poco igual, pero bueno, lo vi en español, tenía un precio ajustado y me hice con él. La portada española no sé por qué es la misma que la americana, porque la europea ya os la he enseñado antes, la británica aquí os la he enseñado, que tiene una... A ver si lo vemos... no, aquí, vamos a verlo. Esta es la portada británica y europea, es diferente. No sé si os dais cuenta, esta es la portada británica y la portada americana es esta, ¿vale? Entonces, bueno, el español viene también con la portada americana, no sé, será cuestión de distribuciones, ya sabéis, esto sería para indagar, si se puede indagar en información, y si alguno de vosotros lo sabéis, pues me lo dejéis en la caja de comentarios, porque la verdad que sí que me interesa porque aquí en España se distribuyó esta portada americana. Nada más, chicos, creo que con esto hemos visto un poco lo que es el toque coleccionista del vídeo y nada, vamos a pasar a despedirnos. Bueno amigos, hasta aquí este celestial vídeo, espero que os haya gustado el contenido y sobre todo que hayáis descubierto un juego que hasta ahora no sabíais de su existencia, como ha sido mi caso. Aquí en este canal ya sabéis que intentamos visibilizar el juego clásico de PC, un catálogo a veces muy escondido dentro del macro género del retro. Y bueno, y aparte dentro de ese catálogo escondido hay todavía cosas escondidas, juegos escondidos como este Requiem, que pese a no ser un juego de sobresaliente, es un juego de notable, un juego que merece la pena ser jugado y ser probado. También deciros que si os gusta el contenido, dadle un gran like, es muy importante para un canal pequeño pues que deis like, que os suscribáis para seguir animándome aún más a hacer vídeos, a seguir con el canal, a seguir haciendo contenido y nada más. Lo único que me queda deciros es que paséis una magnífica semana y que os mando un besito a todos.